Creía que conocía a mi esposa, hasta que esa noche me habló como si yo fuera un desconocido. Me llamo Santiago. Y lo que pasó aquella noche en nuestra casa, en las afueras de Madrid, todavía me quema por dentro. Todo parecía normal, o al menos, tan normal como habían sido las últimas semanas entre Marisol y yo. Ella llegó del trabajo con esa expresión cansada, apagada, que ya se había vuelto rutina. Cenamos casi sin hablarnos, con un partido de fútbol sonando de fondo al que ninguno prestaba atención. Parecía una escena más de un matrimonio desgastado. Hasta que abrió la boca. Se alargó la reunión con las chicas. Murmuró mientras yo apenas asentía, más pendiente de mis planos del puente que del mundo real. Pero entonces, mientras yo fregaba los platos, la escuché acercarse. No sé por qué, pero supe que algo iba mal incluso antes de que hablara. Y tenía razón. Esta noche duermo en casa de una amiga. No me esperes como un perro. Soltó, con esa voz seca que usaba cuando ya había tomado una decisión. ¿Alguna vez una frase os ha dejado helados? A mí me atravesó. No era solo lo que dijo, era cómo lo dijo. Como si yo fuera un estorbo. Como si nuestra vida juntos le pesara. Intenté preguntar qué amiga, pero ya estaba caminando hacia el dormitorio, murmurando un «no es para tanto», que solo me hizo sentir más pequeño. El reloj marcaba las 9 cuando me quedé solo en la cocina. El sonido de sus tacones aún resonaba en mi cabeza, como una amenaza. 10 años juntos. Y esa noche todo se sentía distinto. Roto. Decidí no llamarla. No después de lo que había dicho. Me senté en el sofá con una cerveza, intentando pensar en otra cosa. Abrí el móvil y me puse a ver fotos nuestras. La playa, las risas, nuestra boda. ¿En qué momento se nos había escapado todo de las manos? La noche avanzaba y yo me hundía en el silencio. Me acosté temprano, pero el sueño no vino. Solo sus palabras, una y otra vez. No me esperes como un perro. ¿Quién habla así a la persona con la que comparte la vida? Intenté convencerme de que solo estaba cansada, que necesitaba espacio, pero había una sombra dentro de mí que no se callaba. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana. La cama estaba vacía. No había mensaje, no había llamada, solo un hueco frío junto a mí. Preparé café para uno, y ese café fue, quizá, la primera vez que sentí que mi matrimonio pendía de un hilo invisible. En la oficina intenté concentrarme, pero cada 5 minutos revisaba el móvil. Nada. Un compañero me preguntó si estaba bien. Mentí. Me inventé una sonrisa. La verdad es que me estaba derrumbando por dentro. Durante la comida, recordé cómo conocí a Marisol en aquella fiesta universitaria. Su energía, su risa, la mujer de la que me enamoré. Pensábamos tener hijos pronto. Pensábamos construir un futuro, pero últimamente, ella vivía en la calle, en reuniones, en salidas con amigas. ¿Y yo? Yo era un espectador más en mi propio matrimonio. Cuando terminó el día de trabajo, regresé a casa con el sol ya escondiéndose tras los edificios. Seguía sin haber rastro de ella. Llamé. Por primera vez. Nada. Le dejé un mensaje, intentando sonar normal. Hola, amor. ¿Estás bien? Llámame cuando puedas. Colgué. Y sentí algo que no había sentido nunca. Miedo. No miedo a que le hubiera pasado algo. Miedo a la verdad. Mientras la noche caía, la casa se llenó de sombras que parecían observarme. Abrí una copa de vino. Caminé por el salón. Le di 1000 vueltas a la cabeza. ¿Era paranoia? ¿O mi matrimonio estaba a punto de romperse sin que yo hubiese visto las señales? El reloj marcó la medianoche. Y Marisol seguía sin volver. Ni un mensaje, ni una llamada. Caminaba por el salón como un animal enjaulado. Lo peor no era su ausencia. Lo peor era la sensación de que, tal vez, no estaba sola. A veces, lo más doloroso no es lo que ves, sino lo que empiezas a imaginar cuando todo se vuelve silencio. El teléfono seguía mudo en mi bolsillo, como si pesara el doble. Cada tic-tac del reloj amplificaba su frase en mi cabeza. No me esperes como un perro. Cuanto más la repetía mentalmente, menos parecía una frase brusca y más una revelación, una señal de algo que había estado ahí, oculto, esperando a estallar.
Intenté poner la televisión, pero las imágenes no significaban nada. Mi mente iba por libre, creando escenas que no quería ver. Marisol riendo con sus amigas, o peor, riendo con alguien que no era yo. Al final cedí a la ansiedad. Llamé a Sierra, su mejor amiga, la única que supuestamente sabía dónde estaba Marisol. Ella respondió al tercer tono, con voz dormida. ¿Santiago? ¿Qué pasa? Son las 12:00. Le conté lo justo, la versión más suave de lo que pasaba dentro de mí. Y su respuesta me atravesó como hielo. No, no está aquí. Dijo que vendría después de cenar, pero no ha llegado. ¿Estás bien? ¿Quieres que vaya a tu casa? No, no estaba bien. Y lo peor, ahora tenía la certeza de que algo no encajaba. Colgué con un «no te preocupes», que sonó vacío incluso para mí. Me quedé en medio del salón, paralizado. El móvil temblaba en mi mano empapada en sudor. La duda estalló. Ya no era una sombra, era un huracán. ¿Dónde demonios estaba Marisol? Imaginé accidentes, robos, cualquier desgracia. Pero debajo de todas esas excusas se escondía otra palabra más oscura, la que me negaba a pronunciar: traición. Recordé perfumes que no reconocía en su ropa. Recordé llegadas tarde inexplicables. Recordé cómo me esquivaba la mirada cuando le preguntaba por su día. Siempre lo había justificado con estrés, con la rutina. Pero ahora todo encajaba de un modo que me dejaba sin aire. Salí de casa como un autómata. Metí las llaves en el coche y conduje hacia Madrid sin un rumbo fijo, solo empujado por la necesidad de no quedarme quieto. La ciudad seguía viva, como si todo el mundo supiera algo que yo no. Parejas de la mano, risas en los bares, vida, mientras la mía parecía desmoronarse. Pasé frente al restaurante italiano donde celebramos nuestro aniversario. Vacío, nostálgico, como si esperara una versión de nosotros que ya no existía. Después me detuve frente a nuestro bar favorito, el de los mojitos que tanto le gustaban. Miré a través de los cristales empañados buscando su silueta. Nada. Volví a llamarla. Esta vez ni siquiera sonó. Buzón lleno. Mis mensajes acumulados como un recordatorio miserable de mi desesperación. La rabia empezó a hervir bajo la piel. Una mezcla tóxica de miedo, celos y humillación. ¿Me estaba ignorando adrede? ¿Era esa su forma de decirme que ya no pintaba nada en su vida? Regresé a casa agotado. Al amanecer, cuando el cielo empezaba a teñirse de un gris sucio, salí al balcón con un cigarrillo. Un hábito que había dejado hacía años, pero que ahora sentí como un ancla. El humo subía lento mientras revisaba nuestra historia. ¿Cómo empezamos? ¿Quiénes éramos hace 10 años? Ella, la publicista llena de luz. Yo, el ingeniero estable que le daba seguridad. Éramos un equilibrio perfecto, hasta que la rutina nos adormeció. Hasta que ella empezó a sentirse atrapada, como confesó hace un mes. Me pidió cambios. Le prometí viajes, planes, espontaneidad. Promesas que quizá llegaron demasiado tarde. La noche se convirtió en una tortura infinita. Cada hora que pasaba hacía más sólida la idea que me resistía a aceptar. Algo se había roto, y yo era el último idiota en enterarse. Al primer rayo de sol seguía allí, con los ojos ardiendo y el corazón hecho añicos, preguntándome si debía llamar a la policía o aceptar la verdad más cruel. Quizá mi matrimonio se estaba desmoronando, y Marisol simplemente había dejado de intentar esconderlo. Dicen que la verdad siempre vuelve a casa, pero nadie te advierte de cómo destroza todo cuando entra por la puerta. Habían pasado 16 horas desde que Marisol salió por esa misma puerta. Yo seguía allí, hundido en el sofá, convertido en una sombra de mí mismo. No dormí un solo minuto. Solo existía esa especie de vigilia enferma, con el teléfono en la mano y la pantalla marcada por mis dedos temblorosos. Entonces lo escuché. Clic. La cerradura giró. Me puse de pie como si me hubieran dado una descarga eléctrica. Marisol entró como si la calle la hubiera escupido. El pelo revuelto, el maquillaje corrido en 2 surcos negros, la ropa arrugada. Y un olor. Dios. Ese olor. Una mezcla turbia de humo, perfume barato y algo más. Un aroma masculino, ajeno, imposible de confundir. Sentí el estómago encogerse. ¿Dónde has estado, Marisol? Escupí, con la voz ronca, cargada de rabia, y de un alivio que me dolió admitir.
¿Qué demonios ha pasado? Ella dejó caer el bolso en el suelo sin fuerza y se tocó la frente evitando mis ojos. Lo siento, Santiago. Se hizo tarde con las chicas y me quedé dormida en casa de Sierra. No quise despertarte. Mentira. Una mentira tan mal construida que casi insultaba mi inteligencia. El nombre de Sierra me encendió una chispa de furia amarga. Yo ya sabía que no había estado con ella. La había llamado. Sierra había estado preocupada. Marisol. No. Intenté mantener la calma, pero las palabras me salieron frías. No mientas. Hablé con Sierra anoche. No fuiste a su casa. ¿Dónde estabas realmente? Su rostro se quebró por un instante. Un segundo. Fue mínimo, casi invisible, pero suficiente. El pánico en sus ojos, el temblor en su labio, la búsqueda desesperada de una salida. Se acercó, extendiendo una mano hacia mí, como si pudiera apagar el incendio con un gesto. Yo retrocedí. Fue un imprevisto en el trabajo, una reunión que se alargó. No quería preocuparte. Otra mentira. Y detrás de ella, el perfume masculino gritaba la verdad que su boca negaba. El aire se volvió tan espeso que casi podía cortarse. Era el olor de la traición. El fin de algo que yo había estado protegiendo solo. De repente me vi en todas las noches anteriores. Ella entrando tarde, sonrisas tensas, excusas vacías. Yo creyéndola. Yo amándola lo suficiente para creérmelo todo. La rabia subió como una ola. ¿Un imprevisto? ¿Con quién, Marisol? ¿Con quién pasaste la noche mientras yo me volvía loco aquí? Ella cayó en una silla y se tapó el rostro con las manos. Lloró. Balbuceó palabras sobre estrés, sobre sentirse ahogada, sobre necesitar espacio. Pero sus lágrimas eran gasolina sobre la herida. Sus sollozos llenaban la habitación, mientras mi respiración era un golpe tras otro. El reloj seguía marcando cada segundo perdido en esa farsa. Ese silencio era la prueba de que aquello no había sido una noche aislada. Era la culminación de meses pudriéndose por dentro. Mi imaginación corría desbocada, ella en brazos de otro, riendo, mientras yo esperaba como el perro fiel que ella había mencionado con desprecio. Volví a exigirle la verdad. Pero Marisol se levantó, huyendo hacia el baño. «Necesito una ducha», murmuró. La puerta se cerró con un clic que sonó a final. A tumba, a sentencia. El agua de la ducha empezó a caer, llenando la casa como un ruido acusador. Y yo me quedé allí, solo, rodeado por el eco de su traición. Entonces lo vi. Su teléfono. Olvidado sobre la mesa del salón. 10 años de matrimonio sin tocarlo. 10 años respetando su privacidad como si fuera sagrada. Pero en ese momento, ese teléfono no era un objeto. Era la única verdad que Marisol aún no había destrozado. Y me miraba, me llamaba, como una serpiente que te ofrece la mordida. O la respuesta. El mayor error de mi vida no fue confiar en ella, sino pensar que jamás sería capaz de destrozarme así. Siempre confié en Marisol. Ciegamente. Como un tonto enamorado que no imagina que su propia casa puede convertirse en una trampa. Pero cuando el peso de sus mentiras empezó a aplastarme, no pude más. Tomé su teléfono con las manos temblorosas. Lo desbloqueé con la contraseña que compartíamos para emergencias familiares. ¡Qué ironía! El corazón me golpeaba los oídos mientras deslizaba el dedo por la pantalla. Y entonces lo vi. Un océano de mensajes. Meses de conversaciones con un número guardado simplemente como A. Cientos. Miles. Un lenguaje íntimo que me perforó el pecho. Promesas de besos en la oficina. Planes de fines de semana secretos. Corazones, llamas, fotos. Todo lo que conmigo se había apagado. Con él ardía. Leí. Te echo de menos, Alejandro. Y debajo, su respuesta. Yo también, nena. Esta noche será inolvidable. No pienses en él. Alejandro. El compañero simpático que yo había saludado una vez en una cena de empresa. El tipo que parecía encantador. El hombre que me robó la vida sin siquiera ensuciarse las manos. Tragué saliva mientras el vómito me subía por la garganta. Caí en el sofá, el teléfono ardiendo en mi mano como una dinamita a punto de estallar. Había fotos de ella en ropa interior, enviadas a medianoche. Mensajes sobre moteles de carretera. Conversaciones donde hablaban de escapar del estrés. Ese estrés que yo asumía como carga de nuestro matrimonio.
Yo pagaba facturas, yo soñaba con hijos, yo planeaba un futuro, ella planeaba encuentros con él. Lágrimas calientes me resbalaron por la cara. No era solo dolor, era humillación. La clase de humillación que te rompe por dentro sin hacer ruido. El agua de la ducha se apagó. Sus pasos se acercaban. Mi instinto actuó solo. Escondí el teléfono bajo un cojín. Ella salió envuelta en una toalla, el pelo húmedo, el rostro limpio, pero no de culpa. «Siéntate, Marisol», dije con un tono que no reconocí como mío. «Tenemos que hablar». Su cuerpo se tensó. Lo sintió. Sabía que algo había cambiado. Saqué el teléfono y lo lancé sobre la mesa. «He leído todo. Alejandro, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? ¿Meses?» La vi romperse. Se desplomó en la silla, la mano temblorosa cubriéndose la boca. La tormenta estalló. Lloró, imploró, confesó, que empezó como un coqueteo inocente, que solo necesitaba sentirse viva, que fue un error, que yo era su hogar, que me amaba. Pero en la vida real, esas frases no salvan nada. Su eco solo alimentó mi rabia. Discutimos durante horas, gritos, sollozos, recuerdos felices convertidos en armas. Ella juró terminarlo. Yo sabía que la confianza no vuelve cuando se rompe así, se evapora, desaparece. Y lo nuestro ya era humo. Final reducido, como pediste, pero poderoso. Los días después fueron un campo minado. Marisol intentaba recomponer lo irreparable. Mis platos favoritos, disculpas en susurros, caricias tímidas. Pero cada vez que la miraba, veía a Alejandro. Dormía en el sofá, en silencio, planeando mi salida. Consulté a un amigo abogado, exploré opciones, y entendí que 10 años de historia no valen más que la dignidad. Una mañana gris lo tuve claro. Mientras ella estaba en el trabajo, empaqué una maleta con lo esencial. Dejé una nota breve sobre la mesa. Ni dramatismos ni reproches, solo la verdad. No puedo seguir en esta traición. Necesito tiempo para sanar. Adiós. Y salí. Sin mirar atrás, sin permitir que las ruinas me llamaran por mi nombre. A veces no es la traición lo que te destruye, sino el tiempo que tardas en darte cuenta de que mereces algo mejor. El sonido del clic al cerrar la puerta detrás de mí fue definitivo. No solo abandonaba un piso, abandonaba una vida, una versión rota de mí mismo que ya no quería ser. Me mudé a casa de un amigo en las afueras. Allí, en un espacio sin su perfume, sin sus silencios tensos, sin sus mentiras flotando en el aire. Pude respirar por primera vez en días. Era como si mi pecho, por fin, recordara cómo expandirse. Sus llamadas y mensajes llegaron rápido, como una avalancha desesperada. Flores, audios, párrafos enteros diciendo que me amaba, que había sido un error, que lucharía por nosotros. Los ignoré, no por venganza, por supervivencia. Necesitaba distancia para reconstruir al hombre que ella había desgastado. El trabajo se convirtió en mi refugio. Los planos, los cálculos, las estructuras, eran un mundo que no me mentía, que no se rompía por dentro. En medio de esa tormenta emocional, mi ingeniería fue mi ancla. Con el tiempo di un paso que nunca pensé dar. Hablé con un terapeuta. Desenredé la culpa que ella había intentado colocarme como un peso en la espalda. Y descubrí algo revelador. No era mi culpa, no era mi fracaso. Fue su elección egoísta. Salí más con mis amigos. Redescubrí risas que había olvidado. Sentí como mi identidad, la de verdad, volvía pieza a pieza. Marisol hizo un último intento de reconciliación. Flores caras, cartas escritas a mano, promesas vacías que ya no tenían ningún eco en mí. Respondí como debía, con los papeles del divorcio. Era el paso más doloroso y el más necesario. Meses después, mientras el proceso legal avanzaba, me descubrí más fuerte. Las cicatrices seguían ahí, sí, pero no dolían como antes. Eran recordatorios, advertencias, marcas de que sobreviví. Esa noche interminable, aquella en la que esperé como un idiota mirando el reloj, fue el catalizador de todo. La verdad había estado siempre enfrente de mí, y yo había sido demasiado leal, demasiado ciego para verla. Ahora lo entendía. No merecía un amor mendigado. No merecía migajas. No merecía ser la opción secundaria en mi propia historia. Y lo más sorprendente fue darme cuenta de que no la odiaba. No.
Solo lamentaba el tiempo perdido en una ilusión que nunca fue real. La vida continuó. Yo también. Cerré esa etapa no con venganza, sino con paz, con la certeza de que, por fin, avanzaba hacia un nuevo comienzo. Un comienzo limpio, honesto, mío.